Bienvenidos al Bazar de la Bolsa. Recordad que cualquier fondo, activo o acción que se comente en este podcast no es en ningún caso una recomendación de inversión. La intención de este podcast es divulgar el conocimiento financiero, pero no asesorar acerca de ninguna inversión. Y bien, seguimos con la segunda parte de la conversación con Luis Miguel. Lo dejamos en la primera parte hablando de Bitcoin y comenzamos esta segunda parte también hablando de Bitcoin. Espero que la disfrutéis como la disfruté yo y hablaremos de varios temas interesantes como criptomonedas, China, las FAANG, etc. Os dejo ya con la segunda parte de la conversación. Sí, hay un podcast, el de Invirtiendo a Largo Plazo, con Juan Suc de Rankia, y que entrevista a un matemático que está muy relacionado con el tema de todo lo que es criptografía y es inversor en Bitcoin, e incluso es amigo personal de Jim Simons, y la verdad es que lo explica fenomenalmente, ¿no? Y él mismo dice, yo tengo Bitcoins, yo confío, pero es verdad que se podría llegar a quedar como un coleccionable y no triunfar, no asentarse como herramienta de cambio y como moneda, vamos. Y es un poco lo que hay. Eso pasa con Bitcoin y con las acciones y con todo. Y no, yo me acuerdo cuando empecé el podcast, de hecho el primer podcast que tenía hablé de Tesla. Y entonces, hace 3 años y medio por ahí, la moda era reírse de Tesla, ¿no? Porque cuando Tesla a lo mejor estaba a 240, estaba a un precio súper absurdo y la gente se reía de Tesla como diciendo, ¿este dónde va? Digo, ¿cómo vas a competir? ¿Cómo va? No sé qué. Y la gente es que se reía literalmente y luego veías otra gente que sí que estaba a favor de Tesla, ¿no? Y te explicaban pues que era la que más estaba creciendo en ventas, pues más que Google en su día y tal. Toda la ventaja que le iba a otros fabricantes de coches y entonces al final es un poco lo que esta publicidad agresiva que no explica que cualquier tesis de inversión tiene una probabilidad de que se cumpla y tiene una probabilidad de que no se cumpla, ¿no? Y eso pasa con Bitcoin y con todo tipo de acciones. Pero yo he visto a muchos influencers muy jóvenes en Instagram y etcétera, que están hablando del tema de Bitcoin y escuché, creo que es de Wall Street Wolverine, creo que lo escuché en un vídeo, que es un chico pues que hay cosas que habla bastante bien, hay otras que se columpia un poco. Y hablaba del tema de, no, aquí en Bitcoin se holdea con cojones. Y es un flaco favor que le hace a la gente joven decirles que el mundo de la inversión es una apuesta 0-1, porque no es así. O sea, el mundo de la inversión es un mundo en el que estás invirtiendo en proyectos empresariales que están dando puestos de trabajo, que generan una innovación, que generan un progreso y que muchos de esos proyectos empresariales son generadores de riqueza, son generadores de caja que se reinvierte y que tiene todo un proceso empresarial detrás. No son apuestas de 0-1 y no tenemos que ver en los mercados financieros como si fueran apuestas, porque no lo son. Eso es lo que quieren los intermediarios financieros, que pienses, que estos son apuestas como si vas a Bet365 y apuestas por cuántos Grand Slam va a ganar Rafael Nadal. O sea, no es lo mismo. El mundo de la inversión es un proyecto que tú tienes que llevar de manera paralela, es uno de los instrumentos, el tema de los mercados financieros son uno de los instrumentos que más generación de riqueza dan o que te pueden dar a los pequeños ahorradores, pero utilizándolos de manera racional y con perspectiva a medio largo plazo, y no dejarnos llevar por este cortoplacismo imperante o por estas apuestas de 0-1 y no se holdea con cojones o no. Eso no se puede hacer así. Y no tienes, a la gente le tienes que educar de manera racional. Y más a la gente joven, porque la gente joven es el sustento de medio y largo plazo de la cultura financiera de un país. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces en España, el tema de ver a la bolsa, a los mercados financieros como si fueran apuestas, pero es porque la gente o el entorno o los influencers, muchos los tratan como si fueran apuestas y no son apuestas. Ya, pero eso, y tú que estás un poco en el mundo de las redes sociales y tal,
Claro, al final, pues el Wall Street Volver en pues igual tiene 400.000 Mm, suscriptores, que está ganando una pasta. O sea, a él le da igual, porque a él casi ganará más dinero en sí, YouTube, ¿no? Que sí. otra cosa. Noticias de Y impacto. tú, que a lo mejor intentas explicar las cosas de una forma racional, pues tienes muchos menos No, seguidores, pero lo que mucho me has menos estamos hablando preguntado, de. lo que me Entonces has dices, preguntado, yo podría haber caído fácilmente en el discurso de, en la época de pandemia, empezar a decir barbaridades como, en vez de estar haciendo hilos de Charlie Munger, de Warren Buffett, o haciendo hilos de proyecciones de valor intrínseco del 20-30%, que es lo lógico y realista, podría haber hecho hilos de, no sé, de pelotazos del 200, del 300% de altcoins, de criptomonedas alternativas, poniendo tras récords si por poder se puede pasar la línea cuando quieras. La cuestión es que ya tenemos demasiado clickbait, tenemos demasiado noticias de impacto como para que a la gente que está comenzando en el mundo de la inversión le tengas que venir con esas historias, porque yo es que ya lo he vivido de primera mano, ver a dramas familiares de gente perdiendo dinero, porque yo lo he visto, te he dicho que he trabajado como broker y que he visto miles de cuentas, y he visto dramas familiares de gente haciendo verdaderas tonterías, o gente que tenía un espíritu de verdad ludópata y que se metía al mundo de los mercados financieros solo para subsanar lo que no le dejaban entrar en casas de apuestas y se metía en el mundo de los mercados. Y he visto verdaderos dramas como para que encima incentivar a esas tonterías. Lo que se tiene que hacer es a la gente decirle las cosas de manera realista, intentar incentivar esa, como si dijéramos, esa curiosidad intelectual, que se sigan formando, que no lo dejen y que no sea la bolsa una moda pasajera, porque la gracia de esto es el interés compuesto, la gracia de esto es que te acompañe toda la vida, porque ahí es donde se hacen los grandes capitales. Pero si tú lo único que les enseñas es a especular la moda de turno, pues esas nuevas generaciones se van a salir de los mercados financieros tarde o temprano y a muy corto plazo, y has perdido a otra generación más que se va a pensar que esto es pura especulación y que esto es un juego. Hay que reeducar a la gente, porque ya que en las escuelas, en las universidades, no se enseña a gestionar tu dinero, que al menos alguien te lo enseñe con cabeza, aunque pueda poner mi granito de arena, y yo me quedo completamente satisfecho. O sea, y muchas me vas a decir, no, es que tú a lo mejor tienes conflicto de intereses porque tú te dedicas a formar y es tu medio de vida. No, no, pero es que yo publico muchísimas cosas de manera completamente gratuita. Muchísimas. Mucha gente me pregunta que por qué publico tantas cosas de manera gratuita. Pues porque también es una especie de misión social, ¿no? De intentar a la gente darle la cultura financiera que no se imparte por ahí. Que algunas veces me equivocaré. Sí, pero yo me acuesto muy tranquilo. Yo me acuesto completamente tranquilo sabiendo lo que estoy haciendo y bajo mi experiencia. Pero hay otras personas que no se pueden acostar tranquilos enseñando lo que están enseñando. O sea, te lo digo sinceramente. O por lo menos lo que están mostrando. pues sí, es que hay gente que no tiene escrúpulos, que nos creemos que todos son como nosotros, pero hay mucha gente que duerme tranquilo. De hecho, duerme genial, No, ¿no? Porque o peor aún, que es gente que es ignorante de que lo que está diciendo son barbaridades. Que es peor. Es gente que lo cree firmemente, y que solo eso se desmonta de manera muy fácil. Y es viendo las rentabilidades históricas de los mercados financieros. Ahí te das cuenta enseguida yo de las primeras cosas que enseño en la formación es las rentabilidades históricas de los instrumentos como puede ser acciones, bonos, oro y otro tipo. Y le enseñas la inflación. Con eso ya rebajas expectativas rápido. Pero claro, si no te lo enseñan. sí, pero un youtuber o un influencer de estos, al final puede seguir calentando el Bitcoin, por poner un ejemplo, ¿eh? Aunque el Bitcoin puede ser una inversión muy buena. No, el Bitcoin no lo calienta un solo youtuber, pero una altcoin o una moneda alternativa, eso sí que lo puede calentar. Ha habido mucho de esto. Esto de pampear y después bajarlo, yo lo he visto in situ muchísimas veces. Sí, pero claro, a lo mejor el youtuber este piensa, mira, yo voy a seguir con esta historia. Y cuando se acabe, se ha acabado. Y dice, yo ya habré cobrado, ¿sabes? Ya habré hecho mi trabajo, mira. Pero lo que te he dicho antes con GameStop, lo que te he dicho antes con Bitcoin, lo que te he dicho antes con Tesla, la gente tiene que analizar el entorno, a quién está beneficiando, lo que te están proponiendo, a quién está beneficiando, a ti
o a la persona que te lo está diciendo? Porque como has dicho, a lo mejor el influencer lo que quiere es vender un patrocinio de invierte con criptomonedas con X broker. O a lo mejor ese influencer te está vendiendo el pampeo o el holdea con cojones para tener más visitas o volverse una referencia. Pero también pasa en el mundo académico más convencional. ¿No estás cansado de ver a un montón de expertos que tienen un montón de estudios diciéndote que va a venir la siguiente crisis? Que va a caer un 50% del mercado, que siempre hay alguien que tarde o temprano alguno acierta y luego se hincha a vender libros. O sea que es un mercado de oportunistas, porque esto es dinero por dinero, y es lo que tienes que aprender es de manera lo más racional posible y aislarte de ese ruido y cribar lo verdaderamente racional, ¿no? Por eso yo le puse inversión racional al proyecto, para intentar siempre evocar a ese lado que pensemos un poco más y que no nos dejemos llevar por el sentimiento o por la masa. Muy bien, pues hablando de inversión racional y un poco enlazando a lo mejor con lo que hablamos también en el principio, bueno, el principio del podcast, un poco la inversión en las FAN, ¿cómo lo ves? ¿No? Inversión en Microsoft, en Google, en Amazon, etcétera, porque están a unos múltiplos muy exigentes y bueno, has hablado también del cloud computing y yo, por ejemplo, que sí que estas empresas las voy siguiendo, de hecho las tengo en cartera también, pero las tengo en cartera a pesar de precios exigentes porque veo que el potencial me parece un potencial brutal, ¿no? Porque tienen unas herramientas, un acceso a los datos y han cogido una ventaja respecto a otras que yo creo que el potencial de crecimiento es enorme, ¿no? Es mucha gente que aún no se ha subido al mundo online, por decirlo. E incluso en Europa y en Estados Unidos aún tienen potencial de crecimiento. Y si hablamos de otras zonas geográficas, ya me parece brutal, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial que hablábamos que podía sustituir no, pero para un trabajo que antes igual necesitabas a 10 ingenieros, a lo mejor ahora necesitarás 2, ¿no? Y esto seguramente, estas herramientas las dueñas serán Google, Amazon, Microsoft, etcétera. ¿Cómo las ves? ¿Compartes mi visión tecno-optimista o no? ¿O ya ves que están muy caras? A mí me caen de palos en Twitter por apoyar muchas veces a las FANG. Ahora ya cada vez menos, pero yo me acuerdo que en los momentos más crudos, hace un año y pico, cuando otros mercados estaban subiendo mucho, yo seguía apoyándolas, algunas de ellas como grandes negocios, me caía bastante hate. Ahora ya no tanto, pero son empresas, hay de todo, ¿no? En esas FANG has incluido Microsoft, pero Microsoft no está en las FANG. Microsoft sería la FANG con M, ¿no? En las FANG se supone que la N es de Netflix, que no tiene nada que ver con las otras empresas. Yo creo que cambiaría la N de Netflix por una M de Microsoft, porque es más parecida a este tipo de empresas. Sí, es que digo fan, perdón un momento, Luis, pero ahí también pues puedo meter Spotify, Salesforce, todas estas, bueno, ¿no? O sea, son muy diferentes estas. Ya sé que son muy diferentes, pero cuando hablo de las FAN, hablo en términos genéricos, bueno, al final empresas con mucha escalabilidad de negocio que están en el mundo digital y bueno, no todas, pero las grandes, ¿no? Pero las grandes, pues pues entra Microsoft, pero también te puede entrar Salesforce y te puede entrar cualquier otra de estas, ¿no? Yo te comento más o menos mis impresiones. Yo llevo estudiando lo que son empresas de grandes ventajas competitivas y con industrias que tengan un amplio crecimiento por encima del Producto Interior Bruto, que además sean unas ventajas sostenibles y con una gran escalabilidad, y sobre todo grandes generadoras de free cash flow y grandes retornos sobre el capital invertido. Cuando haces estos filtros y empiezas a ver las diferentes oportunidades que te encuentras de grandes capitalizadas, hay muy poco donde elegir y casi siempre las que el embudo te lleva
a las FANG. ¿Por qué? Porque son grandes monstruos. Yo creo que son algunas de las empresas, de las mejores empresas de la historia. ¿Por qué digo de la historia? Porque nunca nos hemos encontrado con un mundo tan globalizado, tan escalable y con unos márgenes tan altos y con tan poca capacidad de capital. Es decir, que con baja intensidad de capital puedes hacer muchísimas cosas. Un ejemplo es ahora la transformación en la nube que estabas comentando. Una empresa como Microsoft, que tenía unos crecimientos más bien tirando a mediocres y que estaba gobernada por un señor que era Steve Ballmer, que era un auténtico desastre, de repente llega un señor que se llama Satya Nadella, que apuesta por una transformación completa de lo que sería Microsoft a lo que sería el negocio en la nube, saca Azure, mete o transforma todo lo que sería Office en Office 365, empieza a centrar todas sus oportunidades de negocio ahí y además también moderniza lo que es el sector de videojuegos, etcétera. Y empiezan a resurgir lo que es el crecimiento, empieza a resurgir lo que son los márgenes y te encuentras una empresa de varios trillion que tiene unos márgenes de free cash flow espectaculares, o sea, márgenes que son una absoluta locura incluso para negocios pequeños, como puede ser el mío, o sea, o como, es que para que, lo tengo por aquí a la izquierda, pero te voy a decir, el margen que tiene actualmente de sobreventas de free cash flow, de puro flujo de caja generado de Microsoft, es de en torno al 31% de las ventas. Eso significa que de cada euro que entra o cada dólar que entra de ingresos, 30 céntimos es puro flujo de caja que genera la empresa. Una empresa que vale, que cotiza ya por encima de 1 trillón. ¿Cómo es posible esto en una empresa tan grande? Pues porque son negocios sobreoptimizados y con la excelencia llevada a un grado superior. Aunque sean monstruos, son monstruos que continuamente van abarcando nuevos sectores de crecimiento y que mantienen crecimientos por encima de doble dígito la mayoría o incluso por encima del 20% como puede ser el caso de Amazon o como el caso de Facebook. Incluso tú ves a Alphabet que es como un reloj suizo, que tiene un crecimiento de ventas del 20% anualizado año tras año. Eso está al alcance de muy pocas empresas. Y además, con ese tamaño y con esa generación de flujo de caja y con esas posibilidades de reinversión, hay muy poco en el mundo. Y muchas veces parece que no eres como que no eres un mejor inversor si les muestras a la gente que esas empresas tan conocidas son grandes oportunidades, porque la gente está esperando que les digas alguna oportunidad exótica, como has dicho antes, que Xen o cualquier este tipo de empresas que suena como que has encontrado el santo grial escondido y has tenido que luchar mucho para encontrar esa oportunidad y muchas veces no tienes que escarbar tanto, lo tienes enfrente de ti. Por eso hay que hacer también esa labor mucho Peter Lynch, esa labor de investigar lo que tienes alrededor y darte cuenta de que hay negocios espectaculares que consumes todos los días y que se están comiendo el mercado. Otra cosa que puede venir con la preocupación de estas FANG es el tema de antimonopolio. Es decir, que pueda venir leyes antimonopolio porque ya se están convirtiendo en verdaderas corporaciones con un poder increíble. Y ahí es donde viene la preocupación de los inversores y por eso hay algunas de estas empresas que se han quedado a cotizaciones un poco menos exigentes que las que hemos nombrado anteriormente, ¿no? El ejemplo es Facebook, por ejemplo, o Alphabet, que estuvieron planas y estuvieron unos múltiplos irrisorios con respecto a su crecimiento en los últimos años. Pero que ahora, en cuanto, por ejemplo, con Facebook, salió el otro día que habían desestimado lo que era lo que era la denuncia antimonopolio, aunque todavía vendrán más ataques seguro en el futuro. Y claro, en cuanto se supo eso, los accionistas premiaron a lo que es la cotización de la empresa y subió muy rápido. Y hay muchas empresas de este estilo que en las FAN que se quedaron en unos precios irrisorios hace cosa de un año y algo, y que seguían creciendo incluso por encima de lo que estaba estipulado en plena pandemia, que fueron antifrágiles y que demostraron de que con ellos las crisis con ellos no van.
y tienen tantas posibilidades, e incluso muchas de estas empresas pasa, sobre todo yo me doy cuenta en Alphabet, que es la matriz de Google, o en Facebook, o incluso en Amazon, aunque en Amazon menos, pero sobre todo en Alphabet y en Facebook, me doy cuenta de que algunas veces meten gastos de más para no abultar demasiado sus márgenes. Porque yo creo que podrían tener márgenes incluso aún mayores de los que tienen de generación de beneficio, pero no los tienen para no llamar demasiado la atención. Y, por ejemplo, en el caso de Alphabet, pues tiene un gasto ingente en other bets, como puede ser casi un beneficio negativo operativo de casi 5.000 millones. Tienes el caso de, por ejemplo, Facebook, que está metiendo gran cantidad de CAPEX en lo que es realidad virtual. Y eso penaliza un poco lo que es la generación de free cash flow, pero porque ellos quieren y porque han tomado esa opción y porque están reinvirtiendo a unas cantidades ingentes de dinero. También te pones en perspectiva de quién le puede hacer competencia a estas. Y es muy difícil, se la hacen entre ellas, y en verdad cada una se guardan bien el terreno, cada una tiene su parcela y más o menos se guarda bien el terreno. Eso son, yo creo que de las mejores empresas que han existido en la historia, que las estamos viviendo nosotros actualmente como inversores, y que es raro que la gente no las tenga en cartera, porque son grandes oportunidades. Siempre van a salir haters sobre estas empresas, pero es que me enumeren negocios que a nivel fundamental puedan ni siquiera compararse a estas empresas. Es muy difícil encontrar, y mira que yo estudio en muchísimas empresas y es muy, pero que muy difícil encontrar negocios parecidos a estos. Muy, 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 muy difícil. Con esas capacidades de reinversión, altos retornos sobre el capital invertido, grandes márgenes de free cash flow, grandes ventajas competitivas, líderes en sus mercados casi en oligopolios, con industrias con grandes crecimientos y escalables, con efectos red inmensos, con baja intensidad de capital. Es que lo tienen todo. Management también muy cualificados, skin in the game. Es difícil. Es difícil encontrar negocios que sean top como estos. Bueno, por valoración no es que estén mucho más caras, a veces más baratas que las Nike, Coca-Cola, Louis Vuitton, y que hemos votado. No, incluso más baratas, Está están más más barata, baratas. ¿no? Que a mí es una cosa que me sorprende, Sí. porque aparte de todo lo que has dicho de todo lo bueno que tienen estas empresas, ¿no? De la escalabilidad, de la caja que tienen, es lo que muchas veces habláis los educadores de la comunidad inversora, ¿no? De lo que no sabemos, las opcionalidades que hay. Y, Sí. por ejemplo, Mira, un ejemplo que te voy a dar de opcionalidad, perdona que te interrumpa. El tema de Amazon, ¿vale? Amazon, trajimos, como te he dicho el otro día, un experto en marketing digital, ¿vale? Y yo estaba intentando sacarle lo máximo posible. Este no lo publiqué en YouTube, fue de manera interna con los alumnos, porque era un amigo mío y tal. ¿Qué pasa? Que me dijo, estuvimos analizando Alphabet a fondo, pero de repente salió que la pura competencia de Alphabet en estos momentos es Amazon. Aunque parezca que Facebook, no es Facebook, es Amazon, porque por el tema de segmentos es la que compite directamente con Alphabet. ¿Qué pasa? Que Amazon, hay una perla dentro de Amazon que se llama Amazon Advertising, que es la parte de publicidad. Y dentro de Amazon Advertising hay una parte que se llama Amazon DSP. DSP es el display. Que es una parte de donde se hacen las campañas, donde se segmenta y donde se puede acceder a lo que es la base de datos, más que acceder a lo que sería el potencial de segmentación de datos de Amazon, y que nos metimos en la página de Amazon Advertising para ver si podían entrar cualquier tipo de publicista ahí o cualquier tipo de persona que trabaje dentro del marketing digital, y el mínimo requisito para poder acceder a esos servicios de Amazon Display o DSP eran de $35.000, y no habían bajado lo que era el baremo para que pudieras entrar a esa segmentación porque todavía a Amazon no le interesaba potenciar esa parte. O sea, es que Amazon tiene partes que están latentes y que todavía no está potenciando y que tienen una disrupción enorme y un potencial de beneficio enorme, porque solo esa parte, si la abrieran, podría estar haciendo competencia directa a otras plataformas, como puede ser en este caso Google, como puede ser en este caso Facebook, o otro tipo de plataformas, por la gran segmentación de datos que tiene o el gran big data que tiene el propio Amazon. O sea, es que hay ciertas perlas ahí escondidas y opcionalidades que la mayoría de la gente no conoce porque no ha escarbado dentro de esas empresas.
Y muchas veces también se preocupan por la segmentación, que dicen, oye, es que si viene monopolio, antimonopolio, van a dividirla en 4 partes a Amazon. Si la dividen en 4 partes a Amazon, valdría más, pienso yo. O sea, porque las cotizaciones que están algunas de las empresas cotizando en la nube, tú imagínate cotizando sola a AWS. O sea, estaría múltiplos muchísimo más altos de lo que está cotizando ahora mismo Amazon, pero muchísimo más altos. Para el que quiera conocer también estas empresas, en el canal de YouTube de Luis Miguel, que es Inversión Racional, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Es Luis Miguel Ortiz. Busca Luis Miguel Ortiz y Pues es por ejemplo, el personaje. el último que has colgado creo que es la entrevista a Carlos Santiso, que por cierto tenía muy bien guardado unos Sí, bitcoins y se los robaron por el tema de la seguridad que comentábamos. sí. Y, El sí, pobre. y comentáis, bueno, habláis de Amazon concretamente, ¿no? Entonces, De el que quiera Amazon. conocer estas empresas, pues en el canal de Luis Miguel, ahí las tiene. Busca Luis Miguel Ortiz en YouTube y lo encontraréis ahí. Hay un montón de clases de todo tipo, o sea que hay de muchas Es que, cosas. por ejemplo, Google, ¿no? Pues tú has puesto el ejemplo de Sí. Amazon, pero Google, que es un ejemplo que he comentado yo, es el Mm. tema de AlphaFold, que con su inteligencia artificial ha, ha sacado una herramienta con la cual predice cómo se pliegan las proteínas. Esto puede ser una potencial herramienta para fabricar medicamentos, con lo cual Google, por ejemplo, pues Mm. podría tener uno de los mejores software de la industria de la salud, ¿no? Pues como una opcionalidad, ¿eh? Luego puede que salga o no salga, Sí, pero pero ahí que todas está. esas opcionalidades no están metidas en las valoraciones, que esa es otra cosa. O sea, la gente se creerá que cuando hacemos, yo por ejemplo hago una valoración y calculo el valor intrínseco de eso, no, todo eso es gratis. Es decir, todo eso, bueno, gratis. A lo mejor te está quemando caja, que también le puede estar perjudicando a corto plazo, pero en verdad todo eso es una opcionalidad que no está reflejada en la cotización, quiero decir. ¿Sabes? O la valoración, perdón, el valor intrínseco. Otra noticia que ha sacado, por ejemplo, Google hace poco es que ha sacado una inteligencia artificial capaz de diseñar microprocesadores, ¿no? O sea, esto seguro que no es así, o casi seguro, vamos, sería ya un milagro, pero es lo que Sí. hablamos al principio, que si antes, porque para diseñar un microprocesador, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una empresa de diseño de microprocesadores como puede ser AMD o Nvidia, pues Mm. necesitas un equipo de cientos de personas que trabajen durante años y para diseñar solo el diseño, ¿no? Y luego te lo fabrica otra empresa como puede ser Samsung o TSMC, ¿vale? Pero ¿qué Mm. pasa? Pues que a lo mejor en vez de necesitar pues 500 ingenieros, bueno, ingenieros o desarrolladores, necesitas solo 70, ¿no? Y el trabajo que antes te llevaba 5 años, pues ahora te lleva 2. Y estas herramientas de software seguramente serán propiedad de estas empresas. Hablamos de Microsoft, de Google, etcétera, ¿no? Un tema que no se está hablando mucho y que me parece un potencial muy importante, por ejemplo, para Facebook, es el tema de las Oculus, ¿no? De gente ya que, oye, yo es que incluso trabajo con las Oculus porque ahí puedo ver el ordenador, pero es que juego a ping-pong con mi amigo que está en otra ciudad y jugamos a ping-pong. Todo lo que es realidad virtual, pues Facebook, supongo que se habrá centrado también mucho en esto, como diciendo, yo no le puedo hacer competencia a, yo qué sé, a Amazon con Alexa o a las Google Glass o a los teléfonos. Me voy a meter en un dispositivo que no haya tanta competencia y que pueda aprovechar lo mío. Y se ha metido en la realidad virtual con su Mm. dispositivo Oculus, que, bueno, el otro día me metí en Amazon y, por ejemplo, no había disponibles. También hay varias gamas, pero la gama más popular no estaba disponible. Ahora creo que ya. Creo Mira, que está siendo una yo creo que locura la Facebook, venta de esos dispositivos en Facebook. Corrígeme si me equivoco. es que ya no solo eso, sino que Facebook tiene márgenes tan amplios y tiene tal barbaridad de generación de caja que tiene que reinvertir. Y una de las grandes reinversiones que están haciendo en los últimos años es, por un lado, el tema de la privacidad, de tener ya un moat tan amplio que la competencia sea difícil de que reinvierta la capacidad que está reinvirtiendo Facebook. El tema del antimonopolio, la gente cree que destruye las empresas, pero muchas veces les da mayor foso defensivo ante la competencia. Porque si le estás exigiendo a Facebook que tenga ciertos protocolos para el tema de la privacidad, tú crear ahora una red social desde cero y la necesidad de inversión que vas a necesitar para poder replicar las redes sociales de Facebook va a ser una cantidad ingente y cada vez van a vetar más lo que es el acceso a ese segmento de negocio. Pero aparte, el tema de Oculus o de la realidad aumentada es todo un océano azul que todavía está abierto,
que Mark Zuckerberg ha apostado muy fuerte por él, que está mandando a gente a trabajar en ese segmento, a muchísima gente, que no es normal porque Facebook tiene muy pocos empleados con respecto a la cifra de negocio que maneja. Y ahí está viendo un gran potencial que todavía está por ver, que no está en ninguna valoración y que puede diversificar un poco más el negocio. Uno de los grandes problemas que tiene Facebook frente a sus competidoras en las FANG es que está menos diversificada. Facebook depende muchísimo de lo que es la publicidad frente a, por ejemplo, Microsoft o Alphabet o el propio Amazon, que están más diversificados sus negocios, ¿no? Pero bueno, ahí siempre hay que confiar en Mark Zuckerberg. Yo creo que es el gran infravalorado en el mundo del management a nivel actual. Yo creo que es el gran infravalorado, es Mark Zuckerberg. Lo que ha hecho este chico con tan poca edad y lo que sigue haciendo es una auténtica burrada, que es carne de meme, porque parece un androide casi, pero de verdad es increíble lo que está haciendo este señor. El que no haya visto el vídeo de Mark Zuckerberg surfeando Bueno, con la ese bandera también lo he americana, visto, sí. pues Sí, es sí. Menos buenísimo. mal, menos mal que no se ha echado tanta crema en la cara como la última vez que le pillaron haciendo eso. Y es que es un meme, pero bueno. Sí. Pero es un auténtico De crack. las fan, y dentro de las fan ya te digo que te puede entrar Spotify, Salesforce, la que quieras. Sí. Por precio, ¿cuál te gusta más? Pues que siempre que cada vez que voy a algún podcast me hacen esta pregunta y luego al final cambia. Porque, a ver, es que habrá épocas en las que estén unas mejor, otras peor, y luego a lo mejor este podcast lo están escuchando dentro de un año y a lo mejor lo que estoy diciendo luego ha cambiado, ¿sabes? Es muy temporal esto, pero depende. A ver, yo personalmente en mi cartera tengo Microsoft, Alphabet, Facebook y Amazon. Tengo las 4. No tengo Apple porque tiene un crecimiento menor y yo personalmente no... Eso había debate, por ejemplo, con Carlos Santiso, yo estuve hablando con él y me decía que él no la veía tan cara a Apple, pero a mí a nivel personal yo creo que la veo un poco más cara que las demás. Pero bueno, es en la actualidad. Ya no sé lo que pasará en el futuro. Tema de Salesforce, como me has dicho, Spotify, ya se saldrían fuera de lo que son estas FANG, así que y tiene unas valoraciones diferentes y modelos de negocio más especiales y diferentes. Pero dentro de lo que sería a lo mejor de estas 4 que te he dicho que tengo en cartera, actualmente yo creo que la que tenga valoración más exigente es Microsoft, porque yo creo que es también la mejor diversificada y la que menos ojo tiene los de antimonopolio en ella. Así que yo creo que es la que más se convierte como un bono seguro. Yo creo que Microsoft es la que puede estar en unas valoraciones más exigentes, pero sin embargo también es de las empresas más seguras de las 4. Amazon, la capacidad de reinversión que tiene es abismal y es muy difícil calcular su valor intrínseco porque siempre tiene nuevas opcionalidades y yo creo que puede ser una de las que actualmente lleva muy plana durante todo el último año, lleva bastante plana y puede explotar. También subió muchísimo, justo con la pandemia subió muchísimo y por eso ahora las valuaciones han quedado un poco más planas. Alphabet ha subido mucho en 2021, muchísimo, y yo orgullosísimo porque era una de mis principales posiciones y no tenía ni que cargar, o sea, es que iba como un cohete. Y también estuvo plana, al igual que ha estado Amazon este último año, estuvo plana hace unos meses, pero ahora se ha actualizado todo el valor intrínseco y ha subido muchísimo. Y Facebook le está pasando algo parecido a Alphabet. Estaba también bastante plana, también cayó y había bastantes dudas con Facebook y también ha subido bastante, pero es que Facebook es que sigue teniendo un gran margen de seguridad. Ahora veremos a ver cómo le afecta el tema de las medidas de privacidad de Apple, que eso sí que está haciendo bastante daño a lo que es la segmentación y veremos si se sostienen esos crecimientos los siguientes años tan bestias que tenía de ventas, que estaban en torno por encima del 20, 25, 30% anualizado. Veremos si cae. Lo más seguro es que caigan un poco y las estimaciones de Facebook a lo mejor hay que rebajarlas un poco, pero aún así yo creo que entre Alphabet, Facebook y Amazon, las 3 están con margen de seguridad aún.
Han subido bastante, casi todas, pero todavía siguen con margen de seguridad. Yo creo que estas tres las veo más baratas que, por ejemplo, a Microsoft o Apple. Sí, yo también soy de la misma opinión, ¿eh? También a lo mejor las que veo más caras por decir, serían Apple y Microsoft. ¿Y tu CEO preferido cuál es? ¿Tu CEO preferido de estas? Él se ha retirado, pero mi CEO preferido es Jeff Bezos. O sea, lo de Jeff Bezos es una animalada auténtica. Ahora, como ha dejado paso al que antes estaba de encargado de AWS, pues tendremos que ver cómo se comporta, aunque estará en la sombra Jeff Bezos. Y fuera de ahí, de los actuales, Mark Zuckerberg es un auténtico crack. Y de los que son más o menos ejecutivos, porque son CEOs ejecutivos, no tienen un gran parte de lo que sería el accionariado, Satya Nadella es otro genio auténtico. De verdad, Bill Gates le debe mucho a Satya Nadella. Gran parte de su gran fortuna actualmente en la última década, o por lo menos en los últimos 5 años, en el último lustro, se la debe a Satya Nadella, que está haciendo un trabajo increíble, espectacular. O sea, a mí me gusta mucho. Y otra empresa que no hemos hablado, pero que es muy top también, es Adobe. Y se puede parecer mucho, es como una Microsoft encubierta, que también está en unas valoraciones muy exigentes porque es otro empresón increíble. Y claro, hablar de Satya Nadella y claro, también el Sundar Pichai, ¿no? Los que es el de Google, Nvidia y AMD también son asiáticos, los CEO, Long Asia, ¿eh? Sí, los de Nvidia y AMD no son asiáticos, no son indios, pero sí que son asiáticos, ¿no? Y por ejemplo, el CEO de Adobe también es indio. Que hay un movimiento, es Lock India, ¿no? Son muy trabajadores. Se ve que tienen que ser mentes brillantes, pero muy trabajadoras. Os recomiendo un libro de Monis Pabrai, que se llama El inversor dando, que no sé si tú lo has leído, pero que habla muy bien del espíritu indio y de los Patel, que es muy top, que está traducido, creo que está por Deusto, por Value School, y echarle un ojo porque vais a ver la filosofía india y por qué triunfan muchos de ellos en el mundo de los negocios. Hay una película muy bonita también que habla de un indio que era así un medio vagabundo, pero que estaba mucho en los templos ahí de India, ¿no? Y estoy hablando de los años, creo en los años 20 o por ahí, del siglo XX. Y claro, ves como él que es un medio vagabundo, sin embargo en los templos hay cultura matemática, ¿no? Y el tío es un genio matemático y al final pues se fija en él un inglés, ¿no? Porque fue colonia británica y se lo lleva a una universidad británica, ¿no? Y cuenta la historia de cómo al final él pues se convierte en un matemático brillante y tal. Y bueno, eso viene de esa cultura también, o sea, de esa cultura en ciertas partes de India, porque India es un mega país, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Pero en ciertas zonas de India hay mucha cultura matemática y de hecho, por ejemplo, hay mucha cultura de programación y por eso ahí en informática pues son muy buenos y la verdad es que es muy interesante. Sí, sí. Oye, pero por ejemplo en Google no te da, por ejemplo, Google, claro, si estamos hablando que el 97% de ingresos proviene a publicidad, no te da cierto vértigo, ¿no? Es decir, pues Amazon le come publicidad por ahí, Facebook por allá. Sí, no, porque al fin y al cabo incluso trajimos a este experto en marketing digital para que nos hablara un poco más y él decía que ahora mismo actualmente no había competencia, era una locura el casi monopolio, oligopolio que tiene y el tema de la inteligencia artificial Google lo está fomentando una barbaridad frente a su competencia. No, Y es yo que, creo perdona que que te corte, pero Google creo que ya es muy publica más difícil. papers de inteligencia artificial Sí, que, sí, sí, es que muy las difícil, universidades, ¿no? es muy difícil que le quiten, a ver, le pueden quitar parte de la cuota porque es normal, porque entra un nuevo integrante dentro de este gran mercado, que hay muchas oportunidades todavía en la publicidad digital, pero lo de Google es una locura. Además, se gastan un montón de dinero en nueva innovación y ese espíritu que tienen dentro. Hay gente que no lo entiende, por ejemplo, Terry Smith de Fansmith habla mucho de que no le gustan nada las other bets, no le gusta nada el segmento de other bets porque según él se quema caja y ahí no hay casi explicaciones, hay muchísimos fracasos.
pero yo creo que tiene también cimentado las Other Bets como un espíritu de innovación continua y de excelencia y de buscar la siguiente apuesta disruptora. Y hay muchísimo, está muy infravalorado ese segmento en Google. Todo el mundo se fija, por ejemplo, en Alphabet, en lo que es Waymo, que es la conducción autónoma, o en Verily, que es tema de salud y tal, pero poca gente se fija en los grandes desarrollos de inteligencia artificial que están saliendo de ahí y que están mejorando lo que es el segmento principal de publicidad digital y de marketing. Y yo creo que el potencial que tiene Google es muy difícil y es el player principal y es muy difícil de sacarlo de ahí. Sí, la verdad es que sí. Compraron la empresa DeepMind, que es una empresa británica, que es la que está haciendo los grandes desarrollos. Sí. Está detrás de AlphaFold, está detrás, del diseño este que Bueno, hablaba de Boston los... Dynamics, que hablabas antes, la tuvieron ellos. La compraron, luego la vendieron otra vez. Y estuvo, Boston Dynamics estuvo dentro del holding de Alphabet. Sí, un poco lo que hablábamos, porque al final va a ser más eficiente desarrollar la inteligencia artificial y el software que no estos robots que aún son caros, ¿no? Tienen poca autonomía, son caros, entonces el potencial de escalabilidad, por así decirlo, del negocio es muy limitado por mucho, y eso que hacen cosas impresionantes y seguro que estamos en los inicios, pero a lo mejor estamos en una etapa demasiado inicial, ¿no? De los robots. Sí. Que hacen este tipo de cosas como los de Boston Dynamics y han decidido más invertir en todo lo que es Sí, porque no era software y tal. rentable. Porque no era rentable. O sea, al fin y al Y cabo, luego, que no sí, les. sí, No, que hay muchas apuestas que han hecho en Other Bets que no les salen rentables, las cierran y a otra cosa. O sea, pero hay otras que se quedan ahí de manera sumergida, que nadie se da cuenta, que dan muy poca información y que se quedan en su know-how dentro de sus algoritmos y que eso no se cuenta. Eso y no luego, sé. sí, sí. Y hablabas de que se infravaloraba a Mark Zuckerberg, pero ojo Sí. con Larry Page y Sergey Brin, que son los fundadores de Google, que son doctores en ciencia de la computación, que los 4 progenitores también eran científicos y son, o sea, aparte de haber estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado, son auténticos genios y saben muy bien lo que están haciendo, ¿no? Y además han tenido, por ejemplo, en el caso de Larry Page y Sergey Brin, la humildad, entre comillas, de dejar que el negocio lo llevara a otro, ¿no? Han sabido apartarse Sí, yo creo que y lo que es va a la tender gestión. a eso, ¿eh? Yo creo que va a tender a eso. La mayoría ya, pues, van a estar en un segundo plano, ¿no? Y no se comen los marrones del CEO a nivel de más entrevistas o más esto, y van a seguir mandando desde dentro, pero yo creo que Mark Zuckerberg no sé si tomará la decisión tarde o temprano, porque todavía creo que es jovencísimo, pero es la tendencia. Va a pasar en la mayoría de las empresas. Salesforce, por ejemplo, es otro de los que está casi pendiente de que pueda pasar tarde o temprano, ¿vale? O sea que Mark Benioff es otro que también lleva muchísimos años desarrollando Salesforce y que seguro que pondrá algún CEO más ejecutivo y él seguirá en la sombra. Pero bueno, así se liberan y les da para pensar mejor. Muy bien, sigamos. Y bueno, ¿nos puedes decir más o menos cuál es la composición de tu cartera o las principales posiciones? Y si lo tienes, porcentajes también, todo en acciones o también en parte inmobiliario, o cómo te planteas tú la inversión. Yo actualmente, ahora mismo creo que estaré en 70, es que casi siempre estoy en porcentajes parecidos, 70% invertido, 30% liquidez aproximadamente. Aunque llevo sin hacer nuevas entradas de capital desde hace ya unos meses, porque como ha subido los mercados, pues estoy intentando disfrutar del viaje y ya está. Y yo cuando me pasan estas situaciones, normalmente
yo sigo cargando del ahorro liquidez para luego cuando vengan futuras caídas poder entrar con fuerza. Por eso yo siempre me gusta tener algo de liquidez y también para mi propia empresa o mi propia actividad empresarial. Perdona que te corte, pero hay mucha gente que eso no lo ve bien porque dice como que es trading, es market timing. No sé cómo lo ves No es tú market eso. timing, a ver, es que tú cuando estás ahorrando, el ahorro no te llega todo el tirón. A la mayoría de la gente sí, pero si tú estás trabajando y estás ahorrando, ese ahorro disponible es el que queda como liquidez. No lo tienes que invertir del tirón. Es decir, normalmente yo aprovecho cuando veo que hay oportunidades buenas y por eso la gente, otro de los problemas que hay siempre es que la gente no tiene liquidez suficiente y luego cierra posiciones que tenía abiertas o peor aún, que vienen con posiciones, vienen caídas fuertes y no tienen liquidez. A mí siempre me gusta tener algo de liquidez. Lo que pasa es que yo invierto por mi perfil de edad, porque yo estoy entre los 30 y los 40, pues mi perfil de edad me centro casi exclusivamente en renta variable. No tengo casi nada en renta fija, pues por el simple hecho de por mi edad, porque puedo aguantar mejor los drawdowns, porque tengo ese perfil de riesgo que lo comprendo mejor, la situación. Si eres una persona que está cercana a la jubilación, pues no tendrías que tener el mismo perfilado o composición de cartera que yo. Y normalmente yo lo que tengo es una parte pequeña en planes de pensiones indexados, otra parte lo tengo en fondos de gestión pasiva, otra parte más grande, y otra parte en lo que es mi propia cartera activa. Y en mi propia cartera activa, pues lo que invierto es en empresas de amplísima calidad, grandes generadoras de caja, de flujo de caja y con poca deuda, y empresas líderes en su sector. Y ahí es donde, pues dentro de los alumnos o dentro de la formación, pues ya les enseño todo lo que es mi perfil de inversión y les enseño cómo poder invertir ellos en las mejores empresas del mundo, porque otro de los grandes problemas que me encuentro es que me viene mucha gente a la formación que está muy perdida, que no sabe de verdad cómo invertir en las grandes empresas del mundo, analizarlas a nivel fundamental y se dejan llevar por unas tendencias u otras y hay que invertir con conocimiento de causa. Actualmente mi top 5 de lo que serían las... Porque es que esto se va moviendo y normalmente no... Pero mi top 5 que lo miro, de lo que es la gestión activa, eh, estaría Amazon en primer lugar, Constellation Software en segundo, Alphabet en tercero, Microsoft en cuarto y Facebook en quinta. Y sexto, Adobe. Luego ya por ahí abajo está Costco, el VMH, Standard Poor's. Bueno, empresas, grandes empresas generadoras de caja y con grandes ventajas competitivas, pues grandes rocas, ¿no? De estas de las que a mí que caiga el mercado un 20-30% me sobremotiva a que esa liquidez siga cargando en estas empresas de buy and hold profundo. Todo al Por software, eso, por lo que veo, ¿eh? Le das mucho ahí al sector software. sí, porque más que es que software tiene de todo también este tipo de empresas, pero es que son las empresas que mejor se adaptan a casi cualquier escenario, ¿no? O sea, estas empresas de software, si vienen épocas de alta inflación, tienen pricing power y tienen poca necesidad de capital o de materia prima o de cualquier cosa. Si vienen épocas como este coronavirus o épocas de que hay problemas de desplazamiento físico, también se benefician ampliamente. Tienen grandes efectos red. Son empresas que con márgenes de free cash flow altísimos, con capacidades de reinversión y con poca deuda. Es que son mis rocas antifrágiles, ¿no? Antifrágiles. Sí, porque muchas del software, el miedo que había era que claro, pues Porque a hay lo mejor mucho software y mucha burbuja, ¿eh? claro, También hay no, mucho eso, burbuja en SaaS y todo eso. la competencia, ¿no? Decir, oye, pues al final dos en un garaje pueden hacer la competencia el día de mañana a Google, ¿no? Sí. Yo creo que sí que ha sido así, entre comillas, bastantes años, pero un poco lo que hablamos ahora, que no es tan fácil hacer Google, ¿eh? Si no, vamos, ya habría un montón No, de no, fondos de es inversión imposible. creando las Google segunda parte. Sí, sí, Claro. sí, sí.
No, a ver, yo el rango bajo de la cartera, ahí porque son las principales posiciones, porque son muy rocosas, pero que luego también está por ahí United Health, Domino's Pizza, que hay también empresas de otro estilo. Pero bueno, me gusta sobre todo que sean ligeras de activos o con crecimientos bastante altos y bastante exigentes. Y además que son empresas en las que yo duermo bastante tranquilo. A mí, si por ejemplo me cae Amazon un 40%, yo estoy muy tranquilo. Es decir, lo vería como una grandísima oportunidad. Si me cae Adobe un 50%, yo lo vería como una de las mejores oportunidades de mi vida. Es decir, esa es la gran diferencia entre tener empresas que conoces bien, que has analizado bien y que conoces sus fundamentales y que cuando caen, pues inviertes más. Es muy diferente a empresas que no las has estudiado bien, que has entrado por moda, que te ha recomendado otra persona, que no son grandes generadoras de caja, que no tienen un amplio colchón y que los fundamentales van mal. Bueno, pues... Sí, estarías tranquilo si baja el mercado en general un 40% y Amazon también, ¿no? Si sube el mercado y baja Amazon un 40% es porque algo raro está pasando por ahí, ¿no? Pero... Sí, a mí, ¿sabes lo que le pasa a este tipo de empresas que son tan líderes y que les va bien? Que luego pueden peorar sus fundamentales y yo las cierro, o sea, no hago beneficio lo que sea y ya está. E incluso hay empresas, incluso a mí me ha pasado, tuve en cartera hace poco y ha habido movimientos en mi cartera, tuve Intel y Nintendo y las dos las he cerrado. Eran posiciones más residuales en la cartera, pero las he cerrado porque quería concentrar más en las que mayor convicción tenía. Y se me había ido ya casi 18 empresas la cartera activa y la he reducido a 16, 15 empresas. Y por mí tendría nada más que 10. Pero claro, hay veces en las que ves oportunidades y quieres entrar en algunas o en otras, pero no te tienes que pasar tampoco de diversificación. Yo veo a mucha gente que tiene carteras de 20, 30, 50 valores y digo, para eso indéxate. Yo ya tengo mi parte de indexados, que es mucho más barato que hacerte una cartera de 50 empresas. Si te haces una cartera activa es para concentrar en las mejores ideas y tener una rentabilidad por encima de indexados. Si no tienes una rentabilidad por encima de indexados, no tiene ningún sentido. Métete en indexados, que es mucho más barato. Sí, también lo que le puedes pasar a este tipo de empresas, a lo mejor como has mencionado Intel también, es que están creciendo unos ratios tan grandes que aunque si los siguientes resultados crecen a un 25%, que es una barbaridad, es por encima del mercado y de cualquier sector, y cualquier empresa le gustaría crecer a esos ritmos. Sin embargo, a lo mejor como el mercado esperaba que creciera un 40%, pues las crujen en valoración, Pero ¿no? eso les pasa más a las Teslas de turno, a A Intel, las Intel mismo me Teladoc. parece un buen ejemplo. Intel me parece No, bueno, Intel es una opción value, casi. O sea, Intel es puro value porque es de las empresas a nivel cuantitativo que puede estar más barata, pero que también el mercado menos proyección de crecimiento tiene para ella. Yo he hablado con varios expertos y me comentan que tiene amenazas muy grandes por parte de AMD y de Nvidia. Y yo Intel es una empresa que no me sentía a gusto, la tuve en la cartera porque sigue siendo una empresa que tiene gran margen de seguridad, con poco bien que vayan las cosas para ello y por el propio movimiento secular que puede tener el tema de los semiconductores, etcétera. Pero a mí a nivel personal el tema de Intel no era una de esas empresas que digas, uff, es un placer tenerla en cartera, cosa que otras las tengo a buenos precios y que estoy muy tranquilo con ellas. No sé, es cuestión de prioridades a nivel tiene que haber un número limitado de tus acciones en cartera y muchas veces no puedes incorporar demasiadas y tienes que concentrar en lo que más convicción tengas. Sí, sí, está claro. Yo, por ejemplo, Intel sí que es una de las posiciones que más pesa en cartera y sí que tengo confianza y es verdad que son amenazas, pero bueno, el que quiera entender bien esto, que... ¿Qué profundice? Bueno, lo habrá escuchado No, lo habrá escuchado en mi podcast anterior a este. Genial. Pues nada, pues que cuña. sacaré ahí. Sí, no, la verdad es que está interesante, ¿eh? Y este me lo he currado, decir, pero más que nada para hacerte una composición general del mundo del sector de los semiconductores. Genial. Y explico un poco cuáles son las amenazas de AMD, de Nvidia y un poco dónde estamos, ¿no? Y Sí. bueno, pues no, autopublicidad que se llama. Autopromo. Отражаются в воде.
Bueno, hemos hablado de las FAN y otro tema yo creo muy interesante para los inversores es China o Asia Pacífico, pero bueno, yo a lo mejor concretaría en China, porque ¿qué piensa un inversor de estar invertido o no en China, ¿no? En mi caso particular, pues yo pienso que es un dilema. Yo creo que hay que estar, porque bueno, hablábamos eso de los CEOs indios que hay en Estados Unidos y al final, claro, pues China son casi 1.300 millones de habitantes, lo han superado ya. India otro tanto, pues Vietnam 90 millones de habitantes, Indonesia 300, Filipinas 90. Claro, es la región que parece que sí o sí va a crecer. Además, lo que hablábamos, ¿no? Del proyecto de Estado que tienen, que toman una dirección y no se entretienen en cosas frívolas que estamos aquí peleándonos unos con otros en Europa por cosas tontas, diría yo, ¿no? Y sin embargo, claro, está esa otra vertiente de, pues mira, hablamos de Mar Garriga, Saiti y de Luis Torres, ¿no? Que dicen, oye, cuidado con China, que ahí son muy trileros, ¿no? Y te pueden hacer todas las trampas del mundo. Entonces, es como un dilema, como hay que estar, porque es, por así decirlo, va a ser el polo de mayor crecimiento mundial, pero a la vez juegan con unas reglas diferentes a las nuestras. ¿Cómo gestionas tú eso? ¿Estás en China? ¿No estás? ¿Qué te parece? No está, directamente. Siguiente pregunta. No estoy. te, te lo digo, te lo digo directamente, no estoy. Y a lo mejor me cae hate, ¿eh? O sea, incluso yo me acuerdo que tenía posiciones en Baba hace ya bastante tiempo, mucho antes de todo esto, y las roté toda a Amazon. Y hice bien, porque cuando estaba Amazon, las roté cuando estaba Amazon a $1.600, actualmente está a 3.500, o sea que imagínate. Pero, a ver, yo el tema de China lo he debatido mucho. Yo vino, por ejemplo, a Proyecto Pioneros, vino Luis Torras a hacer una charla sobre China y sobre Japón con el grupo avanzado. Y me acuerdo que le preguntaba esto. Y él ha vivido en China y él me lo comentaba que hacía bien en pensar así, ¿no? En tener como esas dudas. Luego habrá gente que residirá en China o residirá en cualquier país de Asia y se dará cuenta del gran potencial que tiene China. Y a mí China es una nación que me interesa muchísimo porque esa planificación que tiene, yo me documento mucho y veo muchos youtubers que viven ahí en China. Hay uno que, por ejemplo, me encanta, que es Javierzo, que es un chico que creo que es del País Vasco, no sé de qué parte, y que está casado con una chica china y hace vídeos desde allí. Y comenta muy bien la situación que se vive ahí en China. Y él comenta también de manera completamente racional, pues muchas fake news que salen de Occidente por parte de China. Pero ¿qué pasa? Que hay cosas que no me gustan un pelo. Una de las cosas que no me gusta es que el gobierno chino pueda tomar las decisiones enseguida en cuanto a cualquier potencial proyecto de crecimiento por parte de una empresa privada. Un ejemplo es Alibaba. Lo hemos visto con Ant Group cuando fue a salir a bolsa, cómo se metió por medio lo que es el gobierno chino. Según este youtuber que te estoy comentando, decían de que Jack Ma iba a su bola y que había también un conflicto ahí de intereses bastante turbio con el tema de la salida a bolsa de Ant Group, que también fue una escisión del grupo Alibaba, en el que se llevó gran parte Jack Ma como accionista de Ant Group. Hizo ahí como un movimiento un poco extraño. Pero esa intervención completa del gobierno chino y de que aquí quien mandamos somos nosotros y os dejamos hacer a vosotros, pero siempre bajo nuestra tutela, es una cosa que a mí me preocupa como accionista, porque no es lo mismo la seguridad jurídica o la seguridad de actuación que tiene, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos que una empresa que tiene en China. Y otra cosa que también me preocupa es el tema de la exigencia al equipo directivo por parte de los accionistas. En China todavía no se ve el tema de la bolsa como algo incipiente y muchas veces a nivel especulativo más que a nivel de medio largo plazo de generación de valor para los accionistas. Y es otra de las cosas que me preocupa, y el tema de la seguridad jurídica en este sentido pues me preocupa bastante. Por eso yo le daría una prima, y aunque tú analizas Baba, analizas Alibaba o JD.com
la analizas a nivel cuantitativo y ves margen de seguridad por todos lados y ves potencial de crecimiento por todos lados, lo que a mí me chirría mucho es la seguridad como accionista dentro de esas empresas. Y eso es lo que me hace de no dormir tranquilo del todo. Y como te he dicho, si ya de por sí me cuesta elegir las 15, 16, 17 empresas que formen mi cartera activa, si además en alguna de ellas tengo muchas dudas de poder dormir tranquilo con ella o de que se actualice bien el precio frente a su valor intrínseco, para mí es fácil descartarla. ¿No significa en el futuro no vaya a invertir en China? Eso no lo descarto y nunca digas nunca. Pero la seguridad jurídica actualmente me da un poco de rabia porque a mí me encantaría invertir en China porque a nivel de crecimiento esperado es lo que mayor potencial hay ahora mismo en el mundo. O sea, no hay un mercado con mayor potencial actualmente, o muy pocos con mayor potencial que el mercado chino. Y con esa planificación tecnológica que tiene, es que va a triunfar sí o sí. La cosa es fiarte de los equipos directivos de allí o de las intervenciones del Estado allí. Y del trato que van a tener el accionista extranjero. Que tú dices, vale, invierto, como dices, invierto en Alibaba, pero invierto a través de una estructura que es un BIE, a través de Islas Caimán, que desde ahí de repente llega tensiones entre Estados Unidos y el gobierno chino y empiezan a poner en duda esas pasarelas para poder invertir. Y me dicen, no, pero sí, es que es seguro. Sí, es seguro hasta cierto punto, porque estás ahí en la delgada línea. No sé. A mí me cuesta, me cuesta. Sí, lo que pasa es que luego también a veces vemos un poco la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no la viga en el nuestro, desde el punto de decir, oye, Sí. pues coge el Estado americano y prohíbe vender a las empresas americanas en China, ¿no? O fíjate lo que pasa un poco de Barón de Ley, que hay muchos accionistas quejándose, o la propia Bueno, Enron o todo eso es eso, ¿no? O sea, que a nosotros también nos pasa, ¿no? Es, y a lo mejor allí lo vemos. Sí, Dime, dime. pero los accionistas en Estados Unidos exigen mucho más, tanto a su equipo directivo como a los estos que, por ejemplo, en España se está viendo por ejemplo, hemos visto como, creo que es Panda Agriculture, que tenían varón de ley y están yendo a las juntas. He visto a Marc Gargasait diciéndolo a través de Twitter de que van a ir a luchar por todas para que no siga en pie esa OPA desventajosa para los accionistas por parte de Barón de Ley. Pero claro, tú como accionista en una empresa china, ¿qué defensa tienes? Es que ese silencio es el... Ninguna, ninguna, claro, no tiene ninguna. Es que eso es lo que te quiero preguntar con esto. En Estados Unidos, vale, puede llegar el Trump de turno y exigir tal. Pero bueno, esa seguridad jurídica, hay algo de seguridad jurídica, hay un resquicio y hay algo de exigencia a los equipos directivos. En China estás a merced, A ver, ahí también estás hay a leyes, merced, ¿no? Pero sí, estás a merced. estás Estás a merced, estás en un país comunista. O sea, a ver, o sea, vamos a ser sinceros, que es un país comunista híbrido, porque en verdad el desarrollo tecnológico lo están haciendo a través de puro capitalismo y de zonas Sí, pero especiales. estás un poco viendo la parte negativa, ¿no? Es como dijeras, es que Cristiano Ronaldo no defiende. Hombre, ya no defiende, pero te garantiza, yo sé, 40 goles todos los años, ¿no? Pues un decir, Yo ya. solo es la pregunta, ¿tú como accionista tienes protección ante cualquier chanchullo que haya? O sea, tú como accionista de Alibaba, ese movimiento, esa restricción de no sacar a Group la spin-off o hacerlo como lo han hecho, como una especie de rebajado, de en vez de hacer X servicios que iban a hacer, van a hacer solo, vale, y me vas a decir, hombre, en los países desarrollados también los de antimonopolio te ponen ciertas restricciones. Sí, correcto. Pero una cosa es eso y otra cosa es dictártelo todo. Todo lo que tienes que hacer. O sea, o ver cómo hay empresas que se ven grandemente potenciadas, como puede ser Tencent o como puede ser Huawei o como puede ser, porque son casi respaldadas por el propio Estado. eh, y claro, a mí eso a nivel personal y que tengan tan poca mano el equipo directivo ahí dentro para hacer cosas, me da un poco de desconfianza. Pero que es punto de vista personal completamente. Nadie se lo tome de manera directa como que invertir en China está mal. Es que hay gente que busca ciertas inversiones y a mí a nivel personal actualmente
no me satisface del todo por el tema de esa seguridad. Muy bien, pues yo creo que más claro no se puede ser. Y cambiando un poco de tema, porque comentaste en un tuit que tan importante es analizar las empresas como la planificación. ¿A qué te refieres con esto? Pues que la gente se olvida, la gente entra como un toro a la plaza, ¿no? Entra Mm. ya diciendo, voy a analizar la siguiente Amazon, la siguiente Facebook y voy a forrarme con la bolsa. Y esto no va así. O sea, yo creo que cuando me vienen los alumnos, por ejemplo, a la formación, lo primero que hago con ellos es una planificación correcta para que entiendan, más que planificación, yo no soy ningún asesor financiero o fiscal, sino que les enseño a que hagan una planificación por ellos mismos. Es decir, que ellos sepan cómo documentarse para saber qué perfil de riesgo tienen y qué posibilidad de ahorro tienen en el futuro y qué plan tienen para luego poder invertir. Si tú inviertes sin ningún plan, es complicado. Es decir, si tú inviertes sin ningún plan, solo porque de repente te gusta una empresa, metes un dinero, te gusta otra empresa, metes otro dinero y te ha dicho alguien en Twitter que hay una empresa con gran potencial y metes otro, eso tarde o temprano se va a caer. Es como un castillo de naipes. Tarde o temprano, en cuanto falle una carta, se caen todas. ¿Por qué? Porque no tienes un plan. Eh, como acabamos de hablar de ahora de China. China, ¿por qué le está yendo tan bien los últimos años? Porque tiene una planificación de Estado a 10 años vista. Pues lo mismo tienes que hacer tú con tus inversiones. Tienes que hacerte una planificación a 10 años vista. Y tú tienes que decir, vale, ¿qué edad tengo? Tengo X edad. Vale, ¿cuánto tiempo me falta para la jubilación? Tantos años. ¿Cuál es el porcentaje de ahorro que tengo frente a los ingresos que percibo? Tanto. ¿Cómo puedo ajustar mis gastos para poder conseguir más ahorro del que tengo? Así. Una vez que tengo ese ahorro disponible, ¿qué hago con él? ¿Cómo lo posiciono en liquidez o cómo lo invierto? ¿Qué instrumentos tengo para poder invertir? Vale, ¿cuáles son los más eficientes? ¿Cuáles son los más baratos y seguros? ¿Cuáles son los que tengo una ventaja fiscal para que esa ventaja fiscal haga el efecto compounding más fuerte? Claro, una vez que ya has hecho todo ese estudio previo, ahí ya te pones a invertir. Pero es que si no haces ese estudio previo, vas a ir perdido desde el principio. Y la gente infravalora muchísimo la planificación y sobrevalora muchísimo lo que es la inversión. Y sin planificación no hay una inversión exitosa. Es así de claro. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Que también eso a lo mejor enlaza un poco con la gestión de cartera que haces y del dinero, ¿no? Un poco lo que me comentabas, de decir, pues mira, en mi caso estoy un 30% de liquidez, pero también porque tienes una planificación, te has analizado a ti mismo y has dicho, oye, yo ahora mi planificación es esta, que me estoy perdiendo parte de la subida, bueno, me da igual, porque si estoy tranquilo, porque también sé que va a bajar tarde o temprano y poder aprovechar Exacto. las oportunidades, ¿no? Exacto. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que estoy muy orgulloso es que me venían muchos alumnos que antes me conocían de la etapa del broker y cuando yo trabajaba en el broker solo se vendía cortoplacismo porque era lo único que nos exigían vender, porque era donde ganaba más comisiones el broker. Pero ellos venían de hacer mucho trading intradía, trading de corto plazo y claro, yo en el proyecto les hago una reconversión completa y les enseño lo que son las ventajas de medio y largo plazo y me hace gracia porque todos los alumnos me decían una simple palabra que definía lo que era la formación, que era tranquilidad. Y a mí eso, el tema de la tranquilidad, es la mejor definición que puedes hacer de algo que normalmente nada, no es tranquilo. O sea, el tema de invertir en bolsa te lo venden como que es pura emoción. Pero cuando tú haces una planificación correcta, te da una tranquilidad enorme, porque sabes que lo que estás haciendo es una perspectiva a 10 años vista, que tienes todo bien atado, que tienes una liquidez disponible para entrar a... Y yo ver, por ejemplo, a los alumnos estar cayendo el mercado, como pasó con el coronavirus, y estar completamente tranquilos y como francotiradores esperando las buenas oportunidades, porque tenían ya la planificación correcta y bien hecha, o, por ejemplo, aportaciones anuales con ciertos requisitos que tienen que hacer y desentenderse durante todo el año y seguir con su actividad principal, que es su trabajo y su ahorro, pues claro, todo eso te da a ti salud mental, ayuda
a ti como persona, pero también a tu familia, porque si tú sabes hacer bien una planificación personal, también vas a poder saber hacer bien una planificación familiar. Y esa planificación familiar hará que tengan tus hijos un futuro mejor, hará que si tienes hijos pequeños puedas hacerles estrategias sencillas para que si luego en el futuro quieren estudiar y quieren irse a la mejor universidad o quieren viajar al extranjero o cualquier cosa, que tengas ese plan B. Aunque yo soy partidario de a tus hijos no decirles nada de dinero y que tus hijos le enseñes bien a ganarse la vida por ellos mismos y luego, si tú tienes un plan B preparado para ellos, pues luego si se lo quieres liberar, se lo liberas, ¿no? Pero que ellos se autogestionen sus propias cosas y que les enseñes tú la cultura financiera para que no tengan que depender de ti. Pero... Uy, qué melón acabas de abrir, qué melón acabas de abrir. Sí. Pero yo sí... No, pero mira, por ejemplo, me parece interesante porque esto que hablamos de planificación financiera y también algo que yo creo que la comunidad value hispana tiene muy metido a fuego es lo del interés compuesto, ¿no? Entonces, muchas veces es casi más importante empezar antes que invertir bien, ¿no? Pero sí, entonces dices, pues si no empiezas a tu hijo a que invierta ahora o a ponerle un pequeño plan de ahorro ahora, te estás perdiendo 20 Pero años o que tu 30, hijo ¿no? no tiene que tener ningún plan de ahorro. Que lo tienes que tener tú. Bueno, ya. Es decir, a ver, Ya, pero es a ver, que yo considero que el bienestar, te comento mi impresión, ¿eh? O sea, de... que lo digo de Sí, sí, manera sí, sí, sí. sincera. Es decir, tu hijo, lo que tienes que aprender, que sea culto financieramente hablando, lo que tú le tienes que transmitir a tu hijo es tus enseñanzas y tu conocimiento a nivel financiero, para que él no cometa los errores que a lo mejor hemos cometido nosotros en nuestra juventud. Que sepa valorar el dinero, que sepa lo que es la inflación, que sepa lo que es el interés compuesto, que sepa lo que es invertir en una empresa y los frutos que da a medio y largo plazo, que se destaque frente a lo que no le van a enseñar en la escuela. Pero el dinero de por sí no se lo tienes que dar fácil. Yo veo a mucha gente que dice, no, es que yo le hago un plan y luego ese plan, si le voy aportando, a los 18 años ya tiene la vida solucionada. Pero es que ese plan a lo mejor no tienes ni por qué dárselo. Ese plan a lo mejor tú le estás aportando para que si pasa cualquier problema, de que tenga un problema físico, de que tenga un problema de que, yo qué sé, que pase cualquier imprevisto, que en la vida pasan miles de imprevistos, pues que tú tengas ese plan B o ese plan C ahí disponible, perdón. Pero que ese dinero muchas veces él no sea consciente de que está ahí, pero que tú te puedas acostar tranquilo pensando que la seguridad de tu familia está cubierta, por lo menos en ese sentido, y que sepas cómo hacerlo. Y que a él le enseñes o le fomentes a que él trabaje por su cuenta, que esos veranos sepa lo que es la vida real y que de verdad ese dinero que vaya ganando él también lo vaya invirtiendo o aprenda cómo invertirlo. De esa manera lo que consigues es que él aprenda a moverse por sí mismo, pero que además tú, tu economía familiar la tengas bien segura. De esa manera estás dándole lecciones de vida, porque es una persona que va a saber lo que es el esfuerzo, que va a saber lo que es el conocimiento y que va a saber volar por sí mismo, pero además tú tienes ese plan B por si las cosas salen mal. O por si se casa, o por si tu jubilación, que lo más seguro es que la mayoría de nosotros tengamos una jubilación que sea un auténtico desastre, etcétera, etcétera. Yo lo que me da rabia es ver cómo un montón de patrimonio familiar se va al garete solo y exclusivamente por no haber hecho una buena planificación. Como hay gente que se va a, yo qué sé, abuelos que se van a la tumba sin haber transmitido la riqueza a las siguientes generaciones o sin haberles explicado cómo esa transmisión de la riqueza es eficiente, y al final se quede la mitad Hacienda y la otra mitad se malgaste cuando se ha dedicado toda una vida de interés compuesto a generar ese patrimonio. Es como una cultura financiera completa para que la ley del esfuerzo y el conocimiento se transmita, pero para que además haya 2, 3 o 4 salvavidas a nivel familiar que te hagan vivir tranquilo, esa tranquilidad que es tan esencial. Pero yo no soy partidario de solucionar la vida a los hijos. Los hijos se la tienen que ganar ellos, pero además, si tú tienes ese plan B, oye, pues bienvenido sea. Y si se lo tienes que transmitir luego a nivel de regalo, por lo que sea, pues genial, pero que sepan ellos ya antes que eso no cae del cielo.
que eso es a través de esfuerzo, de ahorro y de inversión, y que lo comprendan ellos, ¿sabes? Es mi visión, que a lo mejor es muy personal y que no todo el mundo la ve así, y puede ser lógico también, pero al fin y al cabo yo es que he mamado eso cuando era pequeño. A mí cuando era pequeño, mis padres me podían, no tenían la cultura financiera que a lo mejor tengo yo porque no han estudiado eso a fondo, pero el tema del esfuerzo fue muy válido y eso me ha servido a mí para tener esas herramientas para yo, tanto a nivel profesional como también a nivel empresarial, poder buscarme las castañas del fuego. Y no hay que darle las cosas. Y al final también te sientes más realizado tú, porque te están dejando esa libertad de, oye, toma tú las decisiones, adelante, métete un guantazo, 2 o 3 guantazos, pero bueno, ten tú siempre ese plan B por si el guantazo es demasiado gordo y no se puede recuperar para poder ayudarle, ¿no? Pero dejar actuar, ¿no? A la gente. Un poco enlazado con lo de la planificación, ¿qué harías tú si tuvieras 18 años? Por ejemplo, en la inversión, ¿qué camino tomarías o qué decisiones tomarías para acabar trabajando en el mundo de la inversión? Es que el mundo de la inversión es muy complejo, ¿eh? El mundo de la inversión, hay varios sectores donde tú puedes trabajar, es decir, puedes meterte en brokeraje, pero no es mundo de inversión, porque está relacionado con el mundo de la inversión, pero el brokeraje al fin y al cabo es intermediación y gran parte son ventas. Banca no te van a enseñar nada del mundo de la inversión, te van a enseñar a ser buen vendedor también, que es bueno. O sea, que te enseñen a ser buen vendedor es muy bueno para ti a nivel personal porque te va a abrir muchas puertas. La gente menosprecia mucho el tema de la venta y la venta es, al fin y al cabo, la mejor capacidad que tú tienes para poder prosperar a nivel profesional. Y la gente no se enseña en las escuelas el tema de exponer o de vender ideas, y yo creo que es elemental para el día a día y en la vida, por lo menos empresarial o profesional. Y luego podría estar el tema de lo que es gestión de fondos o asesoramiento de fondos, y ahí solo te lo puedes entrar o directamente siendo muy buen analista y teniendo un buen track record, o teniendo gran repercusión y atrayendo a un buen círculo de gente que pueda invertir en tu idea. Por lo tanto, ¿es difícil entrar en el sector financiero? No, puedes entrar en el sector financiero. La cuestión es que la gente se cree que entrar en el sector financiero es ponerte a analizar Google a profundidad. No, no. Entrar en el sector financiero es picar piedra, trabajar mucho en parte de ventas o back office, y luego en el futuro, pues a lo mejor puede salir la opcionalidad de parte de esa industria financiera, pues en la parte de la gestión de activos. Puedes estudiar el CFA, puedes hacer algún máster, puedes formarte por tu cuenta. Yo, por ejemplo, formo a gente por su cuenta para dedicarse a ello. Pero a nivel profesional es que es un sector que es muy pequeño, que hay muy poca gente trabajando a nivel profesional en la gestión de activos. Y hay muchas más oportunidades en otros sectores que en lo que es la gestión de activos. Por lo tanto, yo creo que lo que la gente a los 18 años se debería de preocupar es de aprender a invertir por su cuenta. Si tienen 18 años, tienen toda una vida por delante, generar ahorro con la profesión que tengan y en la que se sientan a gusto, y sobre todo invertirlo a medio y largo plazo y seguir generando y seguir ahorrando, 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 ahorrando. Si eso le lleva a un camino en el que esté relacionado con el mundo de la inversión, como me ha podido llevar a mí, pues genial. Pero yo, el mundo de la inversión, yo trabajo en el sector financiero y yo cuando empecé trabajando en banca estaba en mesa y en caja y ahí no hacía nada relacionado con el mundo de la inversión. Cuando yo trabajé de broker, yo estuve primero con temas de labores de back office, luego estuve en tema de formación, y porque a mí me encantaba y me formaba por mi cuenta y me encantaba, y en la pasarela donde yo estaba, que era trabajando dentro de un broker, hice una formación exclusiva para los clientes que funcionó muy bien y al final me hice encargado de toda España y de parte de Latinoamérica de la formación. Pero por mis inquietudes dentro y por mi formación paralela por mi cuenta y mi curiosidad. Si hubiera sido por la simple inercia de estar trabajando dentro de lo que sería el broker, no hubiera llegado a este punto, ni de coña. O sea, es decir, porque trabajes en el sector financiero no significa que vayas a trabajar en el mundo de la inversión, ni mucho menos.
Yo lo que les pido a toda esta gente de 18 años es que se formen en lo que les gusta, que ahorren lo máximo posible y que se formen a nivel paralelo también en lo que es su formación reglada académica. Porque te das cuenta que a nivel académico está muy, 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 muy alejado de lo que es la práctica. Y bueno, como tú bien has dicho antes, tener acceso a Google y tener acceso desde tu casa a cualquier información, y ahora con el tema de la formación online, que es esta disrupción que te puedes formar de muchas cosas y de muchos segmentos a precios mucho más reducidos que cualquier máster, pues la verdad es que te abre puertas que antes no había. Y también el tema de la repercusión en las redes, que la gente también comparte muchísima información de muchísimo valor y nunca lo tienes tan fácil como lo has tenido ahora para poder enseñar a la comunidad lo que sabes y poder ganarte un sitio. Sí, la verdad es que el acceso a la formación que tienes hoy en día es increíble, ¿no? Tienes a lo mejor expertos enseñándote en cursos que están muy focalizados en un tema si quieres aprender. Sí. Y bueno, la verdad es que es increíble y bueno, no solo con 18 años. Hace menos de 5 o 6 años las conexiones a internet no estaban tan accesibles como ahora. O sea, esta conexión de fibra, ahora que yo pueda tener un setup completo en mi habitación y que pueda grabar alta calidad y subirlo de manera casi automática, que podemos estar grabando este podcast tranquilamente desde casa. Antes no había tantos medios, que sí que había, pero que eran mucho más difíciles y con una curva de aprendizaje más alta que ahora. Ahora es súper accesible poder consumir contenido y crear contenido de cualquier tipo. Lo de ver un vídeo en el móvil sin problemas, ¿eso qué llevará? No sé, la memoria ya traiciona, ¿no? Pero 4 o 5 años, o sea... No tanto tiempo. Sí. Es que ha sido increíble el tema y está pasando de que muchos máster están perdiendo muchísimos alumnos. Y que muchas universidades se estén peleando porque está saliendo gente muy top. Google está contratando a gente que no tiene carreras, pero que demuestran que tienen amplios conocimientos en ciertas cosas y que son verdaderas máquinas. Es que es increíble que, por ejemplo, yo que sé, que en Twitter yo, por ejemplo, pueda tener más relevancia con un tweet que grandes gestoras con muchos empleados. Pero eso es la revolución de las redes. Es el tema de la accesibilidad tan fuerte que lo cambia todo, ¿no? Pero muy bien, Luis Miguel, pues me he quedado sin tiempo. Una pena, pero me he quedado sin tiempo. Muchas gracias por haber venido al podcast y por expresar tus opiniones y conocimientos. Y nada, pues cuando quieras esta es tu casa, si tienes tiempo, claro, porque estás ahí tan liado ya. Nada, un placer. Se ha salido fuera de la norma la charla porque hemos hablado de todo un poco. Espero que no le haya aburrido a la audiencia algunos puntos que nos hemos salido de la inversión, pero yo creo que ha quedado bastante bien. Muy bien. Bueno, Luis, pues muchas gracias y recordar de nuevo que cualquier activo que hayamos comentado no es en ningún caso una recomendación de inversión. Bueno, un saludo y hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. Божьим